Hermanos y hermanas, estimado oyente, que estamos estudiando la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Génesis. Este recorrido por el libro de Génesis es tan hermoso y está lleno de tanta enseñanza y conocimiento, personas y lugares, ya que Génesis es el principio. Así se le llama a este libro, ¿verdad? Su nombre, Génesis, significa principio. Y queremos recordar que estamos ya en el capítulo 30 del libro de Génesis y vamos a tratar de cubrir la familia de Jacob, los hijos de este hombre, ¿verdad? Jacob. Ahora, Jacob tenía un hermano y el nombre de su hermano es Esaú. Quiero que recordemos los nombres y lugares y también qué aprendemos de cada una de estas experiencias que suceden, que vemos en la Biblia. Porque para eso están aquí escritas, para enseñarnos y para guiarnos y para que nosotros podamos aprender de esto que vemos en la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, sabemos que Isaac es hijo de Abraham y él se casó con su esposa que se llama Rebeca. Tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, ¿verdad? Vamos a ver el significado de cada nombre. Dice Jacob, el que toma por el calcañar o el que suplanta, ¿Y qué es lo que sucede con suplantar? Jacob significa suplantar, que él suplantó a su hermano, ¿verdad? Suplantó, y de ahí viene su nombre Jacob. Ahora, Esaú, ¿verdad? Dice, su significado es velludo, porque era todo velludo. Su cuerpo era velludo, tenía muchos pelos, y allí viene también su nombre. Recordemos que los nombres, según en el Antiguo Testamento, los ponían de acuerdo a lo que daba con la persona, si era alto, si era bajito, si era gordito, según como era el niño o como era el joven, así le daban el nombre. También muchas personas no recibían el nombre desde pequeños. Algunos recibían su nombre ya de grandes. ¿Cómo se identificaban? Bueno, el nombre es para identificarse, pero en el principio identificaban el joven o el niño hijo de fulano de tal, y así es como se identifica, ¿verdad? Ya cuando son grandes es que también adquirían su nombre o apellido. En este caso, por eso también hay nombres en la Biblia que han sido cambiados por otro nombre, como en el caso de Abraham. Dios le cambió el nombre, como en el caso también de Jacob. Más adelante vamos a ver que también se le llama Israel. Dios cambió el nombre de Jacob. Ciertos significados de estos nombres que es importante recordar. Bueno, también hemos visto anteriormente que Abraham tuvo otra esposa y el nombre de la esposa es Setura. El significado de ese nombre es perfumada. Usted haga su nota. ¿Qué significa Setura? Significa perfumada. Y Setura fue la segunda esposa de Abraham. Muy importante, hermanos, que recordemos, y estimada hermana, que haga esos apuntes, que usted lleve esos nombres, que usted escudriñe por sí mismo, ¿verdad? Durante el tiempo. Y el tiempo que usted tenga la oportunidad de leer, lea, porque esto es importante de descubrirlo todo y de poder analizar. Y cómo nos lleva de paso a paso, nos va llevando la palabra de Dios en lo que aconteció en aquel entonces. Todo está en este libro de Génesis, que significa principio o inicio de todas las cosas. Entonces es importante que veamos eso y que continuemos viendo. Ahora vamos a procurar cubrir, hermanos, la familia de Jacob. Jacob, según la Biblia nos enseña, tuvo varios hijos también. Y a medida escudriñemos, vamos a ir conociendo los nombres y el carácter tal vez de cada uno de ellos. Tal vez no los cubramos específicamente a fondo, pero vamos a procurar cubrir parte de lo que más podamos en este espacio y en este ministerio, lo más que podamos. Pero en casa usted escudriñe más a fondo porque es increíble y enorme el conocimiento que necesitamos tener en esta parte de la Biblia sobre Jacob y su familia. Sus hijos, ¿verdad? Más que todo. Ahora, veamos el versículo 31 de este capítulo 29 de Génesis. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea.
y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Recordemos que algo importante que quiero que recordemos aquí es que el primogénito de Jacob es Rubén. Rubén es el primogénito de Jacob, ¿verdad? Y recordemos que el primogénito es Jacob. Y el versículo continúa leyendo, dice, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y el versículo 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Segundo hijo de Jacob, su nombre es Simeón. Bien importante que tengamos que recordar estos nombres. Tenemos a Rubén, tenemos a Simeón, y cuando vayamos escudriñando más a fondo vamos a encontrarnos como con 12 hijos de Jacob. 12, ¿verdad? Vamos a saber también quiénes son sus madres, porque no todos son hijos de una misma madre. Tenemos nosotros ya, vemos aquí que en los primeros versículos 31 y 32 que empezamos a estudiar, vemos que tenemos a Lea y también tenemos a Raquel. Raquel era estéril, ¿verdad? Y Lea es la otra esposa de Jacob. Usted dirá, ¿Dios aceptaba esto? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Dios aceptaba el que tuvieran varias esposas y todo esto? Bueno, realmente no. Realmente Dios siempre ha deseado y ha sido su deseo siempre que el hombre tenga una sola esposa. Pero Dios deja que el hombre actúe, se desarrolle y tome sus propias decisiones. Si estudiamos a fondo la familia de Jacob, como la familia de David y la familia de muchos en la Biblia, vemos que los que han tenido más de una esposa han tenido problemas, han tenido dificultades que se podían haber ahorrado teniendo una sola esposa. Vemos que entre esposas ha habido orgullo, vanidad, guerra, envidia, odio, y ha habido un hogar desastroso. Ha habido de toda clase de mal, de toda clase de envidia. También cuando leemos Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel encontramos también un hombre que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas y vivían en guerra, y una de ellas se llama Ana. Pero si usted escudriña a fondo la familia de aquellos que han tenido más de una esposa, nos hemos encontrado en que ha habido guerra, ha habido desastre y han habido malas experiencias. De manera que no es la voluntad de Dios que el hombre tenga más de una esposa. Pero aquí Jacob selecciona a sus esposas y así es como él tiene varios hijos de cada una de ellas. Ahora, continuamos escudriñando la palabra de Dios y vemos también que en el versículo 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó a su nombre Simeón. Recordemos los 2 primeros hijos de Jacob, que es Rubén y Simeón. Versículo 34 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví, este es el tercer hijo, imagínense, de Jacob. Y este es Leví. El 35, versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Judá. Y dejó de dar a luz. Ya no tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Quién es la madre de Rubén, Simeón, Leví y Judá? Bueno, en el versículo 31 dice la palabra de Dios, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea.
Fíjese bien, estos son los hijos de Lea con Jacob. Recordemos, Lea es la madre de Rubén, es la madre de Simeón, es la madre de Leví y es la madre de Judá. Lea, una de las esposas de Jacob. Hasta ahorita vemos que hay 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos. Seguimos en el capítulo 30 y dice, viendo Raquel que no daba hijos, Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, oh sí, si no me muero, Y el versículo 2 dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, aquí está viendo un problema ya, ¿verdad? Está viendo un problema. Y quiero decir, hermanos, ¿por qué Jacob está con 2 hermanas? En los capítulos anteriores vemos que Labán, ¿verdad?, el padre de estas 2 hermanas, Jacob trabajó por una de ellas, trabajó por Lea. Él trabajó 7 años, y trabajó, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que al final lo engañó el suegro, lo engañó y le dio la esposa, le dio la hija por la cual él no había trabajado. Y entonces vino él, ¿verdad? Y dijo, no, yo voy a trabajar más, pero voy a tenerla por quien yo empecé a trabajar. Y así es como él llega a tener las 2 hermanas como esposas, ¿verdad? Y tenemos a Lea y tenemos a Raquel. Bueno, él trabajó, hermanos, por Raquel más que nadie, ¿verdad? Y luego por Lea. Entonces, pero el suegro decide darle, ¿verdad?, a Lea. Y allí él se enojó y hubieron dificultades, pero él, ni modo, ¿verdad?, se tuvo que casar con las 2. Ahora aquí tenemos las 2 hermanas y una es estéril, la otra puede dar hijos. Y ya está habiendo problemas entre las 2. Y una está diciéndole a Jacob, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no tengo hijos yo? ¿Y por qué mi hermana sí? Y bueno, eso es lo que está diciendo Raquel. ¿Por qué Lea así? Ya tiene 4, yo no tengo hijos. Y bueno, increíble, hermanos, pero Jacob dice, yo no soy Dios, es imposible que yo lo pueda hacer. Dios es el único que puede lograrlo, ¿verdad? Y entonces, así es como él se está mostrando ya, diciéndole aquí a la esposa. El versículo 4 del capítulo 30 dice, así le dio a Biliat su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Aquí tenemos casi la misma enseñanza que pasó con Abraham y Sara, ¿verdad? En donde se llega a la desesperación y se llega al momento de tomar en sus propias manos, el actuar en sus propias manos, porque ya se desesperaron. Y aquí sucede casi lo mismo que pasó con Sara y Abraham. Aquí sucede otra vez que una de las siervas es la que se acerca a Jacob, y así es como concibe, ¿verdad?, de la sierva. La sierva concibe de Jacob. Ahora el versículo 5 dice, y concibió Bilhá y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Su nombre es Dan. Este hijo, Dan, es el hijo de una de las siervas, ¿verdad?, de Raquel. Una de las siervas de Raquel que tuvo este hijo, ¿verdad? Y su nombre es Dan. El versículo 7. Y concibió otra vez Bilhá, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí, ¿verdad? Este es el otro nombre de su hijo, del otro hijo que tuvo la sierva de Raquel, ¿verdad? Neftalí. ¿Cuántos hijos lleva ya Jacob? Bueno, van 2 hijos de la sierva
y van 4 hijos de Lea. Ya tenemos allí, ¿verdad? Tenemos 6 hijos que vamos enlistando de la familia de Jacob. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y aquí encontramos, hermanos, una especie de... ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Bueno, tenemos que estudiar a fondo para que podamos comprender qué sucede. Fíjese, según vemos aquí, la cosa no está muy buena porque vemos envidia, vemos el querer salir, como el ganar. Ok, yo voy a ganar. Una de las hermanas, yo voy a ganar. Y yo voy a tener los hijos y voy a ser la mejor. Y aquí hay como una envidia, como una guerra. Y como una no puede tener hijos, le dio le dio a ella, a Jacob, la sierva de ella, y tuvo ya 2 hijos. Y luego viene ahora, y Lea, en el versículo 9, le va a dar también su sierva a Jacob. ¿Y qué va a pasar? Que Jacob va a tener más hijos, ¿verdad? Hasta aquí, en estos versículos, no hemos leído que Jacob diga no. ¿Qué está pasando? Jacob tiene que decir no. ¿Qué está pasando, verdad? Porque hasta ahí Lea y Raquel son las que están tomando las decisiones y están diciendo, aquí está mi sierva. ¿Qué está pasando con Jacob? El versículo 10 nos dice la palabra de Dios, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Llamó su nombre Gad, ¿verdad? Recordemos que hay otro que se llama Dan, y luego Neftali, y ahora Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser, aquí tenemos otro hijo de Jacob. Llevamos ya varios hijos de Jacob, llevamos 2, 4, llevamos 8 hijos ya de Jacob. 8 hijos, fíjese. 4 hijos de Lea. Hasta ahorita no vemos ninguno de Raquel. No vemos ninguno de Raquel. Raquel ha dado a la sierva de ella. Y ella ha tenido 2 hijos de Jacob. Y la sierva también de Lea ha tenido 2 hijos de Jacob. Versículo 14 dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló, dice, mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y el versículo 15 dice, y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y aquí encontramos, hermanos, a fondo vemos qué es lo que está pasando en el corazón de cada una de ellas. Y por eso estábamos hablando al principio que Dios ha dicho que una esposa es mejor. Incluso el hombre que tuvo más esposas en todo el tiempo bíblico, que es Salomón, el que tuvo más de 700 esposas y 300 concubinas, con quien él se relacionó, se casó, más de 1000 con él. ¿Se imaginan? Este hombre al final dice que es mejor tener una sola esposa. ¿Se imaginan las guerras y los problemas y las envidias? Y estaba tremendo, eso era de no terminar. Eso estaba difícil, pero no es el plan de Dios, es el hombre, no es el plan de Dios, es el hombre, hermanos. Entonces tenemos que cuidarnos y saber que Dios ha dicho que es una esposa y no 2, no 3, no 4 y no 5. Ahora, vemos, hermanos, continuamos viendo, ¿verdad?, que hay cierta enojo entre las 2 esposas de Jacob. Hay cierto enojo en ambas, hay
como una rivalidad entre ambas, Y esto es lo que sucede en muchos hogares cuando hay más de una esposa. Hay rivalidad, hay celos, hay orgullo, hay envidia y bueno, y nadie se quiere dejar, nadie se quiere quedar atrás. Y este es un problema porque el hogar se vuelve un desastre, se vuelve una guerra. Seguimos leyendo, hermanos, y vemos aquí en el versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado, dice, te he alquilado por las mandragoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Increíble, hermanos, pero la Biblia nos expresa situaciones como esta, que no están lejas de la realidad de muchos hogares en donde se vive esta clase de circunstancias y problemas y situaciones en las que no es vida, sino es algo que está ahí todo el tiempo y que calcome el corazón del hombre y no es felicidad, no es que se disfrute, pero es una situación bien difícil y es un círculo día y noche, tratando de sobrellevar la situación. No debería de ser así el hogar. El de Jacob no estaba supuesto a ser así, principalmente siendo el hombre bendecido por su padre Isaac. No estaba supuesto a ser así. Ahora, continuamos leyendo, ¿verdad? Aquí en el versículo 17, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar, ¿verdad? Isaacar, este es el nombre del otro hijo de Lea. Ahora tiene 5 hijos. Lea tiene 5 hijos ya de Jacob. Pero estamos entreteniéndolos un poquito en este capítulo porque vemos escudriñando la familia para que tengamos una idea de la familia de Jacob. Versículo 19 dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Quiero hacer énfasis en una cosa, estimado hermano y hermana en Cristo, y es lo siguiente. Aunque en el versículo leemos que Dios bendijo, ¿verdad? Pero según las circunstancias que vemos aquí, no es como la bendición que Lea menciona. ¿Por qué? Por supuesto que si una mujer y un hombre se unen, van a tener un hijo. Porque Dios ya decretó desde el principio y le ha dado la facultad al hombre que se multiplique. Entonces aquí en sí no está diciendo el versículo de que, oh, Dios me está bendiciendo a mí con más hijos, con otro hijo, y Dios me bendijo. Creo que esto nada más viene de la mente y del corazón de estas mujeres que dentro de sí lo que tienen es una rivalidad. Y ellos se llenan diciendo de que Dios les está bendiciendo con hijos. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Dios dijo ya desde el principio que se multiplicaran. Ellos se van a multiplicar, por supuesto. Si se une una mujer y un hombre, se multiplican. Y eso es lo que está pasando, porque ya Dios lo decretó desde antes. Ahora, vemos algo muy importante aquí en este versículo 21. Dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. La única hija de Jacob se llama Dina, ¿verdad? Esta es la única hija, de ahí todos varones. El versículo 22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Versículo 24, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo, ¿verdad? Dice, hermanos, aquí tenemos a este hijo
de Raquel que se llama José. Este sí viene de la voluntad de Dios. Este sí, fíjese, dice el versículo, este versículo, hermanos, 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Ella era estéril, este hijo sí viene de lo alto, y este hijo sí va a ser de bendición. Este hijo sí va a ser el que va a seguir el camino de los fieles y de la gente de la fe. Su nombre es José. ¿Verdad? Su nombre es, hermanos, José. Recordemos que se encuentra en el versículo 24 del capítulo 30. Tenemos a José, ¿verdad? Su mamá es Raquel. Seguimos en el versículo 25. Dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, versículo 28, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Dice Labán, su suegro. Ahora el suegro dice que ha sido bendecido por causa de Jacob y le pide que se quede. Ahora Jacob ya se quiere ir. Quiere irse él y sus esposas y sus hijos. Se quiere ir y hacer camino y vida en otra parte. Ya no con el suegro, sino irse a otro sitio. Pero ahora Labán está dispuesto, el suegro de Jacob está dispuesto a pedirle que se quede y incluso a pagarle. Dime cuánto cobras, yo te pagaré, yo te ayudaré en cuanto al económico. Bueno, hermanos, increíble la vida, ¿verdad? De Jacob. Falta un hijo más. Según más adelante tenemos otro hijo de Jacob que es nacido después de que José es llevado cautiverio, llevado esclavo, es vendido como esclavo y es llevado a Egipto, vendido por sus propios hermanos. ¿Se imaginan ustedes? Esta familia creció y creció y creció. El primogénito es Rubén y luego todos los hermanos, pero uno de los más guiados por Dios y uno de los que tenían más fe en Dios es José. Y llegaron a tener sus hermanos tanta envidia que lo vendieron a él como esclavo. Lo vendieron a él como esclavo. ¿Y qué sucede cuando lo venden como esclavo, hermanos? Llega hasta Egipto. Y eso vamos a escudriñar cuando él llega a Egipto y cómo Dios le bendice desde su llegada a Egipto. Pero Jacob tuvo otro hijo. Y este hijo es el hijo menor y también fue hijo de Raquel, de la mamá de José, y su nombre es Benjamín. Y este es el último hijo de Jacob que él tuvo de Raquel. Raquel tuvo dos hijos, a José y a Benjamín. Pero este hijo último vino después de que José había sido ya vendido, ¿verdad? Aunque había nacido, ya este hijo había nacido, ya José lo conocía, estaba pequeñito cuando él fue vendido como esclavo. Ahora veamos otra parte para que vayamos avanzando y espero que usted en casa escudriñe y estudie todo esto, porque esto es de saborearlo poco a poco y de escudriñarlo poco a poco y desmenuzarlo en familia y cuántos hijos y las esposas. Y es importante hacer eso para tener un mejor estudio, ¿verdad? Y podamos comprenderlo mejor. Yo confío en que usted lo hará en casa, de que usted lo está haciendo, de que usted está aprendiendo y se está entusiasmando para que escudriñe más a fondo la palabra de Dios, ya que no podemos escudriñar cada versículo aquí, pero usted en casa sí puede encontrar ese espacio. Ahora, veamos lo que sucede en este capítulo 31. Versículo 1 dice:
y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Bueno, ¿qué sucede con este versículo, hermanos? Que Jacob, recordemos que se fue a huir después que recibió la bendición de su padre Isaac, a huir, huyendo de Esaú. Pero ahora han pasado los años. Tiene familia, tiene 2 esposas, tiene hijos, tiene ganado, se ha enriquecido. Y hasta cierto punto la familia del suegro piensan que se ha enriquecido a costa del mismo suegro. De alguna manera u otra ellos piensan que él se aprovechó de toda la situación. Que se llevó hasta las hijas, se llevó el ganado y hasta todo lo que tenía el suegro. Bueno, hermanos, increíble, encontramos aquí a través de la Biblia cómo el hombre actúa y piensa. Y bueno, hermanos, cada uno, ¿verdad? Vemos que a veces se come uno al otro se miente, se engaña. Y bueno, es increíble, hermanos, el ir explorando la Biblia. Quiero mencionar que en la Biblia conocemos, aparte de toda la escritura que nos enseña las grandes verdades, pero la Biblia nos muestra 3 personajes importantes, que es Dios, el hombre y el enemigo de Dios y del hombre, que es Satanás. A través de la Biblia conocemos a estos 3 bien a fondo. Y aquí venimos viendo de cómo el hombre actúa y cómo el hombre piensa y cómo el hombre lleva a cabo sus ideas. No le hace a quién dañar, no le hace a quién molestar. Y vemos que así hay muchos hoy. Así habemos muchos. No ha cambiado mucho la cosa. Hay gente que tiene envidia, hay gente que tiene toda clase de maldad en su corazón. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado y saber que la Biblia se aplica en todas las épocas, se aplica en todos los lugares, con todas las familias. Ahora, vamos a continuar viendo, hermanos, que en el versículo 17 del capítulo 31 nos dice: entonces se levantó Jacob y subió, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padarán, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Aquí encontramos que Jacob está dispuesto, ¿verdad?, ya a regresar a Isaac, a regresar de donde él había salido, hermanos. Es importante que veamos que él quiere regresar ahora a su tierra, con todo lo que tiene. Con todo lo que él tiene, está dispuesto a regresar ya a su tierra. Un hombre de dinero, ya tiene riquezas. Ahora, versículo 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, a arameo, no haciéndole saber que se iba. En esta oportunidad Jacob no le iba a decir a su suegro que él estaba ya haciendo las maletas para irse. En esta oportunidad él se iba a ir en silencio. ¿Por qué? Algo estaba pasando que lo podía retener. Labán también era astuto. Labán también hacía trabajar a Jacob y lo hizo trabajar por años y años. ¿Qué significa? Que lo explotó, ¿verdad? Lo explotó sacándole toda la juventud de Jacob, la dejó allí junto a su suegro Labán. ¿Quién se aprovechó? Labán se aprovechó de la juventud de Jacob. Y ahora ya con toda y familia e hijos, Labán todavía quiere que Jacob siga allí con él, cerca, al menos, aunque le pague $7 quizás, aunque le pague $5 o 5 pesos, pero quiero a Jacob que siga trabajando aquí cerca, ¿verdad? Muy importante, hermanos, que recordemos que su suegro se llama Labán. Labán es el suegro de Jacob. Y él, por cuestiones de planeamiento de su propio suegro, él llegó a quedarse con las 2 hijas, porque él trabajó para Raquel,
sí, me parece que 7 años, y luego trabajó otros 7 años, se le hicieron 14 años porque su suegro Labán le dio Lea en vez de Raquel en los primeros 7 años. Entonces Jacob se molestó, se enojó y tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, de manera que podríamos decir que por Raquel trabajó 14 años el pobre, lo explotó su suegro Labán. Bueno, hermanos, de alguna manera se pagan las cosas porque Jacob había recibido una bendición de su padre Isaac y él no era el primogénito y se fue huyendo de Esaú. Y mire a dónde fue a parar, ¿verdad? De alguna manera, de alguna forma, la vida nos espera y Dios nunca se olvida. Dios bendice, Dios también corrige, Dios también nos enseña y nos ayuda a que aprendamos. De una manera o de otra, Dios nos ayuda a que aprendamos. Bueno, en el capítulo 33 dice lo siguiente, el versículo 1, dice, alzando Jacob, dice, sus hijos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Dice, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Vamos a hablar un poquito de este encuentro porque si usted ha leído entre el capítulo 32 y el 33, Jacob se fue de Labán. Se llevó a sus 2 esposas y se llevó a sus hijos y se fue de allí, dejó al suegro y ahora va a encontrarse, va a reunirse con su hermano Esaú. Y han pasado años que no se han visto y tiene temor porque ¿qué Esaú estará pensando, verdad, que irá a pasar? ¿Qué Esaú, verdad, estará pensando que irá a pasar, que el encuentro que tengan? Jacob, ¿verdad?, tendrá un encuentro con Esaú. Increíble, hermanos. Bueno, tenemos que observar porque es importante que veamos este encuentro. Es un encuentro emocional, es un encuentro que conlleva fe. También se trata, ¿verdad?, de un encuentro entre 2 hermanos que han estado separados por años y que al principio ha habido odio. Al principio ha habido, hermanos, separación y una separación en la cual no fue agradable porque Jacob se fue con la bendición y le correspondía a Esaú y ahora años después se van a encontrar. Jacob viene con 2 esposas, él también viene con 11 hijos. Bueno, entre ellos también hay una hija que es Dina. Entonces Jacob trae una gran familia ahora, trae también riquezas, trae camellos, trae caballos, trae ovejas y trae de todo esta vez. Jacob trabajó con Labán, Dios le bendijo con riquezas y con familia, aunque una familia bien difícil y con una familia hasta con las siervas de las esposas, porque las esposas se llenaron de envidia y se llenaron también de rivalidad entre ellas. Así es como Jacob llega a tener 11 hijos. Todavía no ha nacido Benjamín, el 12, ese es el 12 hijo que él tuvo, Benjamín. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en esta unión? En el capítulo 33 dice, versículo 1, alzó Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Las 2 siervas, porque Raquel tenía una sierva y Lea tenía la otra sierva. Y Jacob había tenido hijos con Lea, con Raquel y con las 2 siervas. Fíjese, interesante que nosotros recordemos este punto porque así es como él llega a tener la familia que tiene. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Porque tenemos que recordar y quiero que hagamos énfasis en un detalle. Quiero que recordemos nombres. Quiero que recordemos nombres, lugares y qué aprendemos nosotros de esta enseñanza. Como mencioné antes, ¿verdad?
un hogar de esta magnitud, de esta forma, que él trabaja 7 años por Raquel, su suegro Labán lo engaña y le da a Lea y luego tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Es difícil porque desde el principio ya está siendo explotado y ahora tiene que seguir con la otra esposa, ¿verdad? Tiene que tener 2 esposas y más las 2 siervas, y así es como él tuvo hijos de las 4 mujeres. Dios nunca ha sido su propósito que el hombre tenga más familia, que el hombre tenga varias esposas, solamente una. Y siempre han habido problemas en los tiempos bíblicos cuando el hombre ha tenido más esposas. Y lo hemos visto aquí en la familia de Jacob. Increíble la rivalidad entre Raquel y Lea. Increíble la rivalidad entre Raquel y Lea. Estimado hermano, hermana que estudia a través de este ministerio, es difícil desde este momento escudriñar cada versículo, pero le invito a que usted escudriñe en su casa, que no deje pasar por alto cada versículo, cada capítulo, sino que lo escudriñe, haga apuntes, consígase un cuaderno, un cuaderno de apuntes y apunte nombres y lugares y qué usted ha aprendido de lo que ha leído. ¿Cuál es el mensaje de Dios para usted? Colóquelo porque un día de estos tendremos un examen y usted podrá escribir las buenas respuestas y saldrá muy bien en esa prueba. De manera que recuerde los lugares, no confundamos la familia de Jacob con la familia de Isaac. No confundamos la familia de Abraham con la familia de Noé. Es importante que nosotros recordemos este punto. Es muy importante, estimado hermano. Vamos a seguir escudriñando Génesis y le invito de antemano que para la siguiente clase se mantenga con nosotros escudriñando Génesis, porque vamos a continuar con el capítulo 34 y vamos a seguir con el 35 y tenemos que hablar mucho más de José, porque este es un hijo que Dios le dio